Vamos a hacer una pausa en esta mesa porque vamos a hablar de economía. Nuestra compañera María Mabe ha estado con José Miguel Maté de Tresis, que nos va a dar algunos consejos para pensar y para valorar la economía en estos momentos tan tensos y tan inestables para todos. Depende, por supuesto, de cuánto estemos sin un gobierno, por supuesto. La buena noticia es que tenemos unos presupuestos aprobados, que están en marcha. Por tanto, es una buena noticia que nos da cierto margen de recorrido. Pero la realidad es que el no tener un gobierno y no tener, por tanto, una política económica marcada genera incertidumbre, y la incertidumbre para los actores, los distintos actores económicos, no es una buena noticia. Eso hace que se retrasen proyectos de inversión, que no se lleguen a tomar proyectos de inversión e incluso a veces, si se prolonga demasiado, que el dinero desaparezca, que se desinvierta. Ahora mismo la economía española se beneficia de una serie de factores o vientos de cola, es decir, que nos empujan, que son favorables y nos van a permitir seguir creciendo por lo menos durante una serie de meses. Me refiero sobre todo a aspectos como los bajísimos tipos de interés, las políticas de estímulo del Banco Central Europeo, el euro, que sigue estando débil contra el resto de monedas, y, por supuesto, la bajada del precio del petróleo, que lo que hace es inyectar renta disponible en los bolsillos de los españoles, y eso favorece claramente el consumo. Por tanto, todas aquellas empresas que estén relacionadas con el consumo interno van a tener un entorno todavía favorable. Como digo, ahora mismo hay incertidumbre porque incluso en el hipotético caso de que haya un gobierno de uno o de otro, van a necesitar alianzas y, por tanto, la presión desde un lado o desde el otro van a hacer que las medidas, incluso que se anunciaron en los programas electorales que han llevado a estas elecciones, no se vayan a aplicar en su conjunto, al 100%. Por tanto, es muy pronto. Sabemos que hay gobiernos que abogan por una bajada de impuestos y otros que abogan por una subida de impuestos. Por tanto, es todavía muy pronto, pero lo que está claro es que hay algún partido que es más liberal, que es más pro crecimiento, más pro generación de empresa, y otros que lo son menos. Ahora mismo tenemos un cóctel bastante complejo que hace que todo lo que tiene que ver con el riesgo esté afectado y esté teniendo un comportamiento muy malo. Eso es una mala noticia para el que está ya invertido, pero al mismo tiempo lo que ofrece son muchas oportunidades para aquellos que sepan aprovechar estas oportunidades. Dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor, podemos tener inversores conservadores que lo que tienen que hacer es estar en liquidez porque no pueden asumir pérdidas, y otros, sin embargo, que teniendo un horizonte temporal a más largo plazo y que están dispuestos a asumir riesgo, puede ser un momento muy bueno para empezar a hacer una cartera con cierto riesgo y en determinados sectores. Que nos pueden invitar a hacer eso. Por tanto, aunque el inversor sea conservador, muy conservador, como es aquí en La Rioja, tenemos soluciones y oportunidades para sacar rentabilidades atractivas, desde luego. ¿Qué es lo que más nos gusta a los riojanos? ¿Cuáles son nuestros productos inversores? Tradicionalmente ha invertido en depósitos bancarios, pero como digo, el depósito bancario ya no da prácticamente rentabilidad. El siguiente producto por excelencia es el fondo de inversión, porque es la mejor manera de diversificar y además tiene el mejor tratamiento fiscal, y ahí es donde creemos que tiene que invertir o tiene que aprovechar esas ventajas que tienen los fondos de inversión. Y luego siempre hay un grupo de inversores que son inversores de toda la vida, que están acostumbrados a asumir el riesgo y que han invertido en renta variable. Lo que hay que cambiar aquí es el chip, si me permite la expresión, de invertir solamente en España. Ahora, afortunadamente, podemos invertir en el resto del mundo y, desde luego, las oportunidades surgen en el resto del mundo. Y con la misma fiscalidad, con el mismo tratamiento o coste operativo, con los mismos costes, podemos aprovechar las oportunidades que hay en el mundo entero. Bueno, teniendo en cuenta que la rentabilidad ahora mismo de los depósitos bancarios y de los productos sin riesgo es cero, para obtener algo de rentabilidad hay que asumir algo de riesgo.
siempre de la mano de un profesional, de un asesor financiero, ir tratando de incrementar ese perfil de riesgo, aprovechando oportunidades a nivel internacional, y nosotros sugeriríamos hacerlo a través de fondos de inversión que, como digo, ofrecen muchísimas oportunidades a nivel internacional que nos van a ir permitiendo de manera progresiva ir aumentando el riesgo y asumir y obtener unas rentabilidades acorde a ese perfil de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Por tanto, fondos de inversión a través y muy especializados, pero siempre de la mano o con el consejo y el asesoramiento de un asesor, y a ser posible independiente. Ese miedo a invertir es la falta de cultura financiera. Primero, por la bancarización del sistema, creo que influye mucho, y tradicionalmente el ahorrador o el inversor ha ido siempre de la mano de la oficina bancaria, y en la oficina bancaria no se ha ofrecido el mejor producto para el cliente, sino el producto que le interesaba al banco vender en cada momento. Hay muchos ejemplos, el clarísimo ejemplo es el de las preferentes o el de la deuda subordinada o de los bonos convertibles, que siempre lo ofrecían los bancos a los inversores porque necesitaban liquidez o necesitaban rentabilidad. Por tanto, la bancarización creo que influye mucho, y ahí siempre se ha ofrecido el producto que le interesaba al banco y no al ahorrador. Y por otro lado, la falta de cultura financiera. Bueno, dejarse llevar de la mano de profesionales que se dedican exclusivamente al asesoramiento, es decir, especialistas en mercados financieros, en productos de ahorro e inversión, hablar, pedir consejo, estudiar, comparar y ver cómo le puede afectar cada uno de esos productos o de esas recomendaciones en su cartera, y ver o tratar de buscar soluciones a medida para sus problemas, para su horizonte temporal, para su perfil de riesgo, para todos esos aspectos que rozan lo psicológico.